vamos a presentar desde el INTA, desde el CONICET, discúlpenme, con el título La digestión anaeróbica como paradigma de la biotecnología ambiental, al doctor Leonardo Erikman, investigador principal de CONICET, profesor adjunto, área biotecnología, departamento de fisiología, biología molecular y celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Así que le damos un fuerte aplauso a Leonardo. Ahí está. Ahí, este es el micrófono. Dale. Gracias. Eso es, sí, eso. Sí, perfecto. Y con eso. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar de este importante seminario. Yo voy a discutir brevemente algunos aspectos relacionados con el proceso de generación de biogás y en particular, como dice el título de la charla, lo pongo en el contexto de los procesos de biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología, pensamos en sus objetivos relacionados con la innovación y el desarrollo, en donde se producen procesos donde la transformación tiene una función principal. O sea, se trata de procesos en donde se rompe algo, se sintetiza algo o se transforma, y está mediado por sistemas biológicos. Ahora, para muchos de ustedes, cuando piensan en procesos de biotecnología, están posiblemente pensando en procesos donde el objetivo principal es la maximización de la productividad. Para ello se utilizan sustratos que son en general puros, bien definidos, tanto para la producción, por ejemplo, de anticuerpos para uso en medicina o en veterinaria, o plantas que tienen alguna particularidad que les permite crecer en un ambiente favorable y maximizar, como decía, la productividad. De manera que la biomasa, las cepas que se utilizan, tanto sea semillas o organismos, son organismos que están seleccionados, en general manipulados genéticamente, y de manera que la optimización de los procesos se basan justamente en ese tipo de manipulación. Y procesos que en general se dan en condiciones libres de contaminantes, llamémoslo así. Ahora, la particularidad de la biotecnología ambiental es que no solamente se busca la maximización de productividad, sino también en muchos casos la minimización de contaminantes. O sea, como se dijo en la presentación anterior, no solamente estamos pensando en producir máximas cantidades de energía, sino también solucionar un problema, en este caso, que tiene que ver con distintos tipos de producción. Entonces, podemos estar manejando residuos de distinto origen y a través de un proceso tecnológico producir, tener productos con valor. Ahora, ¿por qué es interesante o por qué es importante discutir estos aspectos? Porque en estos casos ya la biomasa no se trata de cepas seleccionadas o por ningún tipo de tecnología, sino que en general estamos hablando de consorcios, de mezcla de organismos, que son los participantes. Los sustratos ya no están bien definidos, no son sustratos puros, sino que se trata de mezclas, en la mayoría de los casos de residuos. Y lo que es más importante es que la optimización ya no se basa en manipulación de estos organismos, sino en un proceso que vamos a llamar selección ecológica. Entonces, ¿qué es la selección ecológica? Es el establecimiento de las condiciones en donde unos grupos indefinidos de organismos van a transformar un material que es una mezcla también indefinida en productos de valor. Ahora,
Como decía en el título de la presentación, la digestión anaeróbica para producción de biogás es un excelente modelo de este tipo de tecnología, porque se trata de un proceso que tiene muchas funciones, tratamiento de residuos o de efluentes, con producción de energías, que es energía renovable, la posibilidad de reciclar nutrientes, la producción entonces la consecuente producción de electricidad, de combustible o biocombustible y fertilizantes, y puede operar sobre un muy amplio rango de escalas utilizando una variedad de tecnologías. Ahora, todo esto que vine discutiendo hasta el momento es relevante porque al ser diferente la forma de optimización, el proceso depende de cómo nosotros manejamos esos organismos, o sea, cómo intervenimos para hacer esa selección ecológica. Entonces, de ahí es importante entender el proceso. El proceso de digestión anaeróbica es en realidad un proceso natural, es parte de la naturaleza. Sucede en arrozales, sucede en el rumen de rumiantes, sucede en humedales, sucede en sedimentos marinos, en realidad sucede en un montón de hábitats diferentes, y el secreto, digamos, la tecnología se basa en controlar ese proceso para producir energía. Entonces, desde el punto de vista químico, creo que no funciona esto. Es la transformación de materia orgánica compleja que está en esas mezclas indefinidas a través de distintos pasos en la producción del biogás que luego puede ser utilizado para producir electricidad. Ahora, ¿por qué nos interesa la microbiología? Bueno, nos interesa la microbiología porque es el actor más relevante del proceso. Como vamos a ver a lo largo del seminario, la utilización de materiales adecuados, de tecnologías apropiadas para hacer el proceso estable es importante, pero el proceso microbiológico es también esencial para el funcionamiento del sistema. Entonces, el tipo de proceso que se va a dar depende un poco de los sustratos que se van a utilizar. Cada sustrato tiene sus propias características. Como se ven en esta lista, en la lista de la izquierda, hay una enorme variedad de fuentes de sustratos, no solamente los cultivos energéticos, sino también el estiércol, residuos industriales, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, residuos de restaurante o barros de excedentes de plantas de tratamiento de efluentes. A través del proceso de digestión anaeróbica nosotros podemos tener, como decía, fuentes de energía y biofertilizantes. El contenido de las características del sustrato son variables en estructura, en contenido de materia seca. Y el rendimiento en términos de biogás también es variable dependiendo del sustrato. Entonces, con esta información, ¿cómo yo puedo tender hacia hasta el establecimiento de un proceso óptimo? ¿O qué quiere decir un proceso óptimo de producción de biogás? Bueno, es un proceso donde tengo alta productividad, un biogás de alta calidad, un alto contenido de nutrientes en el digestato, y desde el punto de vista de proceso, una buena estabilidad a nivel de la microbiología del sistema. Entonces, sin meternos en los detalles de la bioquímica de la digestión anaeróbica, es importante señalar que el proceso de digestión anaeróbica, partiendo de materia compleja como proteínas, grasas, hidratos de carbono, incluyendo material lignocelulósica, se transforma a través de distintos pasos secuenciales en una mezcla de metano y dióxido de carbono. Ahora, el manejo de este proceso, la complejidad de este proceso, involucra un equilibrio delicado entre las distintas etapas de toda esta transformación. Cada uno de estos pasos que están señalados acá con números de hidrólisis, fermentación, oxidación anaeróbica y producción de metano, es llevado a cabo por distintos grupos de organismos que interactúan entre sí
y interactúan con el hábitat, que es el reactor, y las condiciones de reacción en las que están operando, para dar lugar a los productos. Entonces, el manejo de este sistema es un manejo delicado que, como ya mencioné, se da en la naturaleza, pero que en todo caso puede y debe ser optimizado para tener un sistema de alta estabilidad. Ahí es donde se introduce que es la teoría y la práctica de la biotecnología ambiental, que depende en sus términos en la ecología microbiana, o sea, entender cómo interactúan los microorganismos entre sí y cómo estos microorganismos también se relacionan con el ambiente en donde están operando, para que esas comunidades presten el servicio que nosotros deseamos. Entonces yo ahora les voy a mencionar unas pocas aspectos que son conocidos, digamos. Esto normalmente corresponde a trabajos que se hacen en distintos laboratorios de distintas partes del mundo, que nos ha permitido llegar a un punto en donde ya conocemos mucho que nos permite tener una guía para entender cómo funciona este proceso. Por ejemplo, para poner algunos ejemplos que son actuales y relevantes, este gráfico que muestra es un análisis que reduce en 2 dimensiones la similitud de la composición de las poblaciones microbianas en distintos tipos de reactores, muestra que hay agrupamientos que tienen que ver con el origen, el origen del reactor que está operando. O sea, cada uno de estos puntos corresponde a la composición de una comunidad en reactores, por ejemplo, en granjas, en residuos sólidos, residuos municipales, en otros tipos de residuos orgánicos o en barros digeridos de plantas de tratamiento de efluentes. Y entonces hay un agrupamiento que indica que el tipo de ambiente, el tipo de sustrato que están manejando condiciona o determina cuál es la composición de esa comunidad. Este es un estudio similar que muestra algo también similar, que las comunidades microbianas en los digestores, en los reactores anaeróbicos, son fuertemente seleccionadas por el tipo de alimentación. Ahora, ¿qué importancia tiene esto o qué consecuencia práctica tiene este tipo de información? Bueno, esto da un sustento teórico, pero también práctico, al hecho de que la codigestión, la mezcla de residuos es conveniente. Entonces, o sea, cuando yo trato simultáneamente diversos residuos, puedo producir mezclas con óptimas o mejores relaciones entre carbono y nitrógeno, puedo ajustar la humedad, el pH, diluir compuestos que son potencialmente tóxicos, aumentar la capacidad de buffer, el contenido de material biodegradable y especialmente aumentar la diversidad microbiana. Entonces, hay una relación entre la diversidad microbiana y o hay una comunidad microbiana óptima que yo pueda, desde el punto de vista de la operación o del diseño de los procesos, manejar. Bueno, lo que se ve es que cuando las comunidades son parejas, o sea, no hay dominancia de unos microorganismos sobre otros, eso en general favorece la funcionalidad, o sea, son procesos que son más productivos en términos del biogás generado. Es importante, aunque no crítica, también para un funcionamiento estable. Permite la adaptación, el hecho de tener redundancia funcional, de tener muchos organismos listos como para actuar, permite que frente al ingreso de un nuevo sustrato esté lista como para aumentar su abundancia y comenzar a ser activa en el sistema. O sea, en otras palabras, favorece un proceso que es flexible y con alta funcionalidad y además se señala la existencia de algunos grupos bacterianos en particular que son nexos entre los distintos pasos del esquema bioquímico que les había señalado anteriormente, que son claves para una operación estable. Entonces, en este punto uno pregunta, bueno, ¿necesitábamos saber más que esto? Y la respuesta es que sí, necesitamos saber más porque tenemos la posibilidad
tenemos ahora herramientas que nos dan la posibilidad de contestar a nuevas preguntas que no solamente nos permiten tener algunas guías de operación que tendientes a favorecer ciertos esquemas básicos de, por ejemplo, el uso de la promoción de la codigestión para aumentar la diversidad microbiana, sino que nos permiten también entender cuál es la relación a nivel de mecanismo de los procesos entre la diversidad de especies, o sea, la composición, la estabilidad y la productividad. Entonces ahora ya somos capaces de responder preguntas que van un paso más allá en cómo funciona el proceso, que son, por ejemplo, qué comunidades se adaptan mejor a una alta producción, una producción que sea alta y estable, o cómo seleccionan las comunidades que brindan más estabilidad y hacen un proceso más estable y con mayor rendimiento. O sea, la base de todo este tipo de estudio es entender los mecanismos que nos permiten alcanzar los límites de producción, o sea, saber cuánto es el máximo que yo puedo obtener de un determinado sustrato y cómo conseguir ese máximo manteniendo alta estabilidad del proceso. Hay las nuevas tecnologías que nos permiten llegar a estos resultados se basan en la posibilidad de secuenciar mezclas de comunidades de microorganismos con muy alta profundidad, o sea, tener una visión detallada de lo que se llama el metagenoma, que es el conjunto de genomas dentro de una comunidad. O sea, yo dentro de un sistema microbiano complejo, compuesto por distintas escalas de organismos que producen un determinado resultado, ahora tenemos la posibilidad de tenemos entonces la posibilidad de tomar muestras de ese reactores. Estoy haciendo esto pero no funciona. Tomar una muestra de reactores, extraer los ácidos nucleicos totales, secuenciarlos, ensamblar individualmente los genomas individuales de cada uno de esos organismos. Dentro de ese genoma yo tengo la información funcional que me dice qué es lo que está haciendo ese microorganismo y luego reconstruir todos los caminos metabólicos que me llevan a explicar qué es lo que está sucediendo dentro de ese proceso. Y de esa manera, por ejemplo, les comento simplemente brevemente, trabajos que están haciendo talentosos investigadores, biólogos y bioinformáticos en nuestro laboratorio, que nos permite entender cómo es la respuesta de la comunidad microbiana frente a cambios en la materia orgánica, en el aumento de materia orgánica en un reactor, que nos permite, como decía, explorar cuáles son los límites de productividad dentro de esos reactores sin que se produzcan fenómenos conocidos como acidificación, etc. Entonces, de esta manera, con estos elementos, lo importante es entender cómo funcionan esos procesos para que nos permita realizar la operación de una manera racional, digamos, no es simplemente a prueba y error, en base justamente al conocimiento de esos procesos. Mientras tanto, hay la posibilidad de hacer monitoreos de tipo bioquímico, que nos da una idea de lo que está sucediendo en ese espacio, pero como decía, la selección ecológica dada por los participantes cruciales del proceso, que son los microorganismos, dependen en buenos términos de entender cuáles las interacciones de los microorganismos en los sistemas. Entonces, termino acá.
Bueno, simplemente haciendo un llamado a la importancia de sostener instituciones como el CONICET, la universidad, las instituciones intermedias como el INTA, el INTI, que entre muchos otros aportes positivos son los que pueden proveer los recursos humanos para mantener el crecimiento sostenido de esta actividad. Así que muchas gracias.